Corbatita común. Es un pájaro de unos 11 centímetros. Es nativo de América del Sur. Su distribución abarca sur y centro de Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y en Argentina hasta el extremo norte de la Patagonia. Esta ave está presente en gran parte de Argentina durante los meses cálidos. Luego migra hacia el norte en invierno, hacia provincias como Formosa y Misiones. Habitan en sabanas, pastizales, áreas rurales y bordes de bosque. Estas aves se alimentan de semillas y frutos. Su nido lo ata al tallo de las plantas. Corbatita dominó. Es un pájaro de unos 12 centímetros. Es nativo de América del Sur. Su distribución abarca el centro y sur de Brasil, este de Bolivia, Paraguay, Uruguay y el litoral argentino. Habita pastizales húmedos. El macho presenta una coloración anaranjada en gran parte del cuerpo. El pico es negro. La cabeza es negra con partes de la cara blanca y garganta también blanca. Presenta un collar negro. Las hembras y jóvenes son marrones, con el pico oscuro y garganta blanquecina. La rabadilla es color canela. Se alimentan de semillas. Su nido lo ata entre tallos de plantas. El espiguero pardo es un pequeño pájaro semillero similar a los corbatitas. Se caracteriza por presentar un color parduzco en gran parte del plumaje y su mandíbula es anaranjada. Tanto machos como hembras son similares en aspecto. Es un ave que se ha descrito como poco común o de distribución irregular. Es nativa del continente americano, encontrándose presente hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Su hábitat es la baja montaña y las laderas de los Andes. Su distribución abarca gran parte de la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta el noreste argentino. A pesar de ello, también se han registrado estas especies en Paraguay y otras provincias argentinas como Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Actualmente estos registros fueron realizados al centro-oeste de Entre Ríos, en donde nace el delta del Paraná. Esta ave se suele ver en parejas o pequeñas bandadas. Se alimenta generalmente de semillas. Capuchino castaño. Es un pájaro de unos 10 centímetros. Es nativo de América del Sur. Se distribuye por parte del centro y sur de Brasil, parte de Uruguay, Bolivia, Paraguay y gran parte del litoral argentino. En Argentina se lo encuentra en gran parte del litoral durante el verano, luego migran en invierno hacia el norte, en países limítrofes. Es un ave rara de observar y cabe destacar que su estado a nivel internacional es casi amenazado. El macho es castaño ventralmente con dorso y corona gris, excepto la rabadilla que es castaña. Habita pastizales. Se alimenta de semillas. Capuchino corona gris.
Es un pájaro de unos 10 centímetros. Es nativo de América del Sur. Su distribución abarca gran parte de Uruguay, parte de Brasil, el sureste de Paraguay y parte del litoral argentino. Es un ave bastante rara de observar. También cabe destacar que su estado de conservación es vulnerable a nivel internacional. En Argentina se lo puede ver en parte del litoral durante el verano, luego migran durante el invierno hacia el norte, hacia países limítrofes. Habita pastizales con matorrales dispersos. El macho presenta una coloración castaña, con corona, alas y cola grises. Las hembras son menos llamativas y muy similares entre otras especies de capuchinos. Se alimentan de semillas. Capuchino garganta café. Es un pájaro de unos 10 centímetros. Es nativo de América del Sur. Se distribuye por sur y centro de Brasil, este de Bolivia, Paraguay, oeste de Uruguay y parte del noroeste y noreste argentino. Llegando hasta el norte de la provincia de Buenos Aires. Esta ave migra para el norte en invierno hacia países limítrofes. Habita sabanas y pastizales. El estado de conservación de estas aves es casi amenazado a nivel internacional. También otras especies de capuchinos se encuentran amenazadas debido a que necesitan pastizales bien preservados para prosperar. Se alimentan de semillas. El macho presenta corona, nuca y dorso gris. La garganta, mejillas y pecho son color café. El resto de la parte ventral y rabadilla es de un tono anaranjado. El pico es color negro. Las hembras son marrón acanelado y muy similares entre las hembras de otras especies de capuchino. Su nido se encuentra atado a los yuyos. Curió. Es un pájaro de unos 12 centímetros. Es nativo de América del Sur. Su distribución abarca gran parte del norte del continente. En Argentina es una especie rara de observar. Es curioso. Se la encuentra en las provincias de Misiones y parte del extremo este de Formosa.
Habita en claros bordes de selvas y pajonales con arbustales. Se alimenta de semillas e insectos. Presentan un pico oscuro protuberante. El macho es negro con vientre rufo castaño. La hembra es parda.